Y seguimos con el especial por los 50 años del golpe de Estado cívico, militar, genocida también de 1976 con una invitada especial también, dirigente peronista que en los 70 fue también víctima de la represión. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, muy bien, muchas gracias. Estoy inaugurando mi presencia en streaming, me acabo de enterar, así que está bueno. Vamos, vamos, tenemos la primera entrevista de Silvia Orne. Vamos todavía. Que les aviso que me acabo de enterar yo, como soy paisana, ¿viste? Voy a decir Orne, pero se pronuncia Horn. Horn. ¿No? Horn. Queridos, aprendan a pronunciar. Bueno, Silvia fue legisladora provincial, diputada nacional y candidata a gobernadora también en las últimas elecciones provinciales. Vamos a hablar un poquito del contexto que nos trae este programa y después hablamos un poquito de política también, como corresponde. Y aparte tenemos, mira, en cámara un librito, que te digo, mostramos uno porque son muchos en realidad. Nosotras en libertad, que también nos podemos charlar un ratito, pero sí o sí tengo que agradecer a la biblioteca del Instituto de Formación Docente, porque si no me matan. Rocío, te agradezco un montón, porque la verdad es que es un libro imperdible y si no sos parte de la biblioteca, lo podés ir a chusmear, lo podés ir a leer ahí en el horario de lectura. Pero es un libro en el que Silvia también participa con relatos de mujeres que estuvieron presas en Devoto. Pero no te preocupes, ya vamos a llegar ahí. Ahora empecemos por lo primero. Contame, Silvia, qué vivencia, qué te dejó aquel momento de haber vivido la dictadura, ¿no? Aún hoy, yo ya un poco porque leí un poquito el libro, ¿cómo fue estar en Devoto? ¿Cómo fue tu llegada a Devoto? ¿Cómo fue en aquellos años de militancia? Bueno, buenos días a todos, hermoso estar acá, un día hermoso valletano me tocó. En realidad cuando uno piensa en la dictadura, yo no pienso solamente lo que me tocó vivir en el momento en que estuve encarcelada, también pienso mucho en muchas otras situaciones que tienen que ver con la situación que vivía nuestro pueblo, ¿no es cierto? Y por un lado, siento que cada vez que el proyecto nacional, popular, emancipador, de alguna manera crece, se expresa, viene una ofensiva del proyecto de dominación colonialista, desindustrializador. Y bueno, allí en los albores del 24 de marzo estábamos con un gobierno asumido el 25 de mayo, es cierto, con grandes contradicciones internas, pero con un programa votado el 11 de marzo del 73 que planteaba la distribución de la riqueza en forma muy importante, que planteaba la nacionalización del comercio exterior, la nacionalización de la banca, que digamos planteaba políticas de desarrollo y de justicia social muy importantes y empoderaba mediante la participación a los sectores populares y a los trabajadores. Era un gobierno que se basaba en un pacto social entre trabajadores y empresarios y se planteaba que la distribución de la renta, o sea, del producto nacional, debía ser como mínimo 50 y 50. Bueno, es el momento previo, digamos, la situación socioeconómica previa y además un pueblo muy movilizado, muy organizado, porque veníamos de 18 años de resistencia por el golpe de Estado dado al gobierno peronista en el 55. Entonces, una juventud muy movilizada, en alianza con los trabajadores, el estudiantado siendo parte y una conciencia crítica de la realidad realmente muy importante. O sea, son momentos previos que de alguna manera explican la crueldad, la brutalidad con la que arremeten los sectores económicos para
cortar, impedir, cortar de cuajo ese desarrollo tan importante que estaba teniendo Argentina, que además Argentina siempre fue en este sentido como la nave insignia en América Latina, ¿no? La que construía los pactos latinoamericanos, la alianza del Plata que había hecho Perón, bueno, y los acuerdos que nos permitían pensar una patria latinoamericana. Bueno, esos son los antecedentes inmediatos del golpe. Y además, los problemas internos que tenía el peronismo, que teníamos, creíamos que teníamos que resolverlo mediante el adelantamiento de elecciones. O sea, había una salida política a esa crisis. Creo también que por eso apresuraron no solamente el corte, el golpe, sino también la crueldad para impedir esa posibilidad y ese desarrollo, ¿no? Sí. Este contexto que estás dando, que suena a veces tan lejano y tan cercano, lejano por ahí tal vez decías una sociedad muy movilizada y demás, cercano porque siempre estamos ahí como, tenemos ideales que todavía seguimos reivindicando como Latinoamérica, no sé, la participación popular, bueno, el peronismo, ¿no? Como ideología. Sí, teniendo en cuenta que por ahí en nuestra audiencia hay también gente joven, a mí me gustaría que vos cuentes cómo era militar en Montoneros en los 70. Porque hay tanta cosa que uno escucha de parte de aquellos que solo quieren ver como terrorismo, ¿no? ¿Cómo era para vos, siendo tan joven y con todos esos ideales, militar en aquel momento? Bueno, me parece una muy buena pregunta y da para una larga charla, pero voy a tratar de ser sintética. Hablábamos recién antes de ingresar a esta entrevista con otros jóvenes también de esta radio, que así como hoy hay una cultura hegemónica o una estigmatización muy fuerte del peronismo, del kirchnerismo. En aquel entonces, cuando yo era joven, muy jovencita, que también lo fui, había también esa estigmatización. Perón era el tirano prófugo, era el que se había ido con toda la riqueza, era el que se llevaba a las chicas jovencitas en la moto, tenía juicios por estupro, era, digamos, la peste, el peronismo era la peste, y las familias cultivaron también esa mirada, excepto los sectores que participaron de la resistencia, que ya era una resistencia que cuando yo me incorporo a la militancia, era una resistencia que no había podido cuajar. Habían hecho muchos intentos, pero esa resistencia estaba cansada, estaba vencida. Y dominaba esta visión de que el peronismo era el hecho maldito. Y mi generación, por una serie de condiciones que se dan en el mundo y en la Argentina también, somos quienes rompemos ese estigma. La juventud. La como juventud, sujeto de la juventud, cambio. 14, 15, 16 años, salimos muchos de hogares que eran antiperonistas y que además no se podía hablar de Perón en esas casas. Sin embargo, empezamos a tener la sensibilidad de ver las situaciones de injusticia y aparte por sentir la contradicción a flor de piel. En la escuela nos enseñaban cómo funcionaba el sistema democrático, cómo eran las cámaras, cómo era la división de poderes, qué era el habeas corpus, y era todo dictadura militar. O sea, una generación que nace en dictadura militar y que empieza a darse cuenta que las luchas de los trabajadores tenían un equivalente en la lucha de los estudiantes de las universidades, por ejemplo, y donde además un mundo donde se emancipaban las colonias. África se estaba emancipando, las colonias africanas, bueno, el caso de Angola fue muy, muy conocido, pero también la Iglesia da un cambio importante, entendiendo que los pueblos tenían derecho a rebelarse contra las dictaduras. Bueno, van cundiendo una serie de acontecimientos a nivel mundial y nosotros
no podíamos unificar las luchas porque teníamos nuestro líder preso en España. Preso, exiliado, pero no había una cláusula, una ley por la cual no podía volver, estaba preso, ¿verdad? Entonces, la unidad de esas luchas significó para los jóvenes romper ese antiperonismo y empezar a estudiar, empezar a buscar lo que se llama el revisionismo. Bien. O sea, los jóvenes nos metemos de cabeza en esa revisión de la historia, donde empezamos a descubrir que era mentira que Rivadavia era un patriota. Rivadavia era un súbdito de la corona británica. Y Roca, el nombre de nuestra ciudad, era en realidad un proyecto que miraba a Europa como su panacea y despreciaba a nuestro pueblo profundamente. Pero bueno, eso lo empezamos a comprender desde esa militancia que empezamos a transitar, además con luchas contra la dictadura. O sea, se da toda esa conjunción y ahí empezamos a militar. En mi caso, acá en la escuela secundaria, con algunos compañeros de escuela, con una agrupación secundaria, que hacíamos nuestras maneras de expresarnos. Y después en la universidad había un debate muy fuerte, como lo hay hoy en el IUPA. Bien. Sí. Lo quiero retomar. Ratito vienen los bueno, chicos. lo quiero retomar porque en realidad esta efervescencia de los estudiantes reclamando y buscando salir de la burbuja universitaria y convocando a la comunidad, sí son factores importantísimos para poder dar vuelta de alguna manera el estigma que ha generado este gobierno contra los militantes, contra los luchadores, contra un pensamiento crítico, ¿no? Qué bueno todo lo que decís, qué bueno que retomes también lo del IUPA. Bien, la militancia, retomando, digamos, como a tu vida personal, siendo joven, estuviste 7 años presa, ¿no? Te detuvieron en el 76. ¿Cómo fue ese momento de estar presa? Me detuvieron en el 75, estuve casi 8 años y bueno, en lo personal no es tan amigable contarlo, pero bueno, es parte de la historia. Yo soy detenida embarazada de 2 meses y medio. Mi hija mayor sufrió lo mismo que sufrí yo, pero bueno, tuvimos todavía, porque no estaba la dictadura en su total despliegue, la posibilidad de que los niños que estaban en la cárcel con las madres, compañeras, poder hacer que nuestros padres los llevaran. Primero estuve secuestrada con otros compañeros, en lo que después descubrimos que eran chupaderos, no sé, era todavía en democracia en el 75, pero después, a partir de un allanamiento que hace el juez federal de Mendoza, vimos que era la propia sede de la Policía Federal de Mendoza, donde nos tenían clandestinos al grupo de compañeros que habían detenido. En mi caso, hubo un juez federal que oyó las denuncias de mis compañeros que estaban en libertad, que lo advirtieron: vaya a la Policía Federal que están torturando personas, y allí entre otros está Silvia. Bueno, y ese juez se animó. Ese juez era un juez radical, un juez de la democracia, que se animó a ir y allanar la Policía Federal. Y por eso estamos con vida los que estábamos en ese momento allí detenidos. Entonces nos legalizan, nos pasan a una cárcel, y eso en ese momento significaba como un salvoconducto a la vida, por lo menos por un rato. Yo estoy detenida primero en la cárcel de Mendoza, donde caí con un grupo de compañeras. Primero estábamos mezcladas en la cárcel de mujeres, después nos empiezan a separar las presas políticas de las otras compañeras que estaban por otros delitos, pero siempre tuvimos muy buen contacto, muy buena relación. Ellas nos avisaban de cosas que se enteraban, nos pasábamos, a veces cosas que traían nuestra familia en la visita y que ellas no tenían visita. Y allí vivimos
una situación de cierta legalidad hasta que llega el golpe. Cuando viene el golpe se militariza absolutamente todo, el encierro es casi absoluto, ahí es cuando decidimos sacar a los niños, teníamos creo que 12 niños, el conjunto de compañeras que estábamos allí, y conseguimos con un acuerdo con el director de ese penal, que era un gendarme, la posibilidad de que fuera una escribana y que los niños salieran legalmente y ver por una rendija que en otra habitación un familiar o alguien conocido se llevaba al niño. Bueno, a partir de allí nos trasladan a Villa Devoto. Devoto es la gran concentración de mujeres presas políticas, y a los varones los concentran, eran más los varones, en Rawson, en La Plata, en Caseros y en Sierra Chica. En realidad esa cárcel nosotros decíamos que fue una cárcel vidriera, porque cuando venían los organismos internacionales, estoy hablando ya del 78, con el Mundial, que vino la Cruz Roja primero, después vino la CID, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, nos mostraban como que estábamos vivas, que era una cárcel aceptable. Sin embargo, lo que nosotras hacíamos dentro de la cárcel era, bueno, un trabajo cotidiano, tanto de recolectar la información de las compañeras que iban llegando. Uh-huh. Ahí íbamos viendo cómo era el tema de que no solo que había campos de concentración chupaderos, sino que además existía la desaparición como sistema, pero además existía la doble vida de compañeros chupados que después los llevaban a mostrarse con el resto de los compañeros de la organización como digamos como trampa para poder detenerlos. Así funcionaron inclusive la prensa montonera de Santa Fe. En algún momento siguió funcionando como si fuera, y eso estaba funcionando en lo que fue me olvidé el nombre, que bueno, que fue en realidad un lugar donde el segundo cuerpo de ejército tuvo detenidos un conjunto grande de compañeros, y del cual salió el Tucho Valenzuela. Creo que ustedes la conocen, a Sabrina, que ha andado por acá, que es una nieta recuperada, hija del Tucho, que estaban, digamos, en ese lugar. Después, bueno, en los libros cuentan bien cómo en Devoto pudimos aprovechar el tiempo no solo para compartir saberes, estudiar, poder entre nosotras de alguna manera curar las heridas, contenernos, pero también prepararnos para poder salir y dar un testimonio válido de lo que éramos, y no permitir que nos destruyeran, ¿no? Creo que bueno, fue... a veces cuento cosas y nos matamos de risa, y cuando me encuentro con las compañeras nos reímos desde que nos encontramos hasta que nos vamos, porque bueno, el tema era cómo hacer en forma clandestina lo que queríamos hacer, desde festejar un cumpleaños hasta hacerle un regalo a nuestros niños cuando no teníamos ni siquiera elementos, ¿no? ¿En qué año te dan la libertad? 82. 82. Vigilada. Bien. Con límites para salir de roque y demás. ¿Y cómo fue el regreso a la militancia? Obviamente hay muchas charlas que nos debemos, quizá por el poco tiempo. Por ejemplo, cómo el peronismo resolvió sus diferencias internas mediante la violencia política, que era un contexto igual a nivel mundial y latinoamericano, pero nos interesa saber cómo fue el regreso de esa democracia y cómo lo vivieron las personas que estuvieron presas, como es tu caso, a sabiendas de la cantidad de desaparecidos y de la herida colectiva que generó la dictadura.
Bueno, son muchas preguntas. Sí, Lo primero sí. que te diría es que la sociedad que encontramos cuando salimos en libertad era una sociedad que miró bastante para el costado lo que estaba pasando. Por lo tanto, no había todavía un repudio masivo a esa dictadura y todavía existía esto y por algo será. No te metas. No te metas, claro. Los organismos de derechos humanos pasamos a ser casi la única herramientita que en el 82, que es cuando yo salgo, empieza a tener voz. Ahora, vos me preguntás qué pasó cuando salí. Yo salí y me fui a buscar a los compañeros del peronismo de Roca. Claro. A los que estaban, a decirles, acá estoy, mi compañero sigue preso y es un preso peronista, ustedes tienen que ir a defenderlo. Entonces, bueno, había de todo. Había algunos que me decían, oh, sí, qué bueno, compañera, pero mejor no vengas de día a la unidad básica. Claro. Y estaban los que decían, sí, juntémonos a conversar y demás. Bueno, lo que quiero decir es que nunca se perdió el hilo conductor de las luchas que hubo en la Argentina, más allá de que había gente que quería esconderse o que quería disimularse, y el peronismo no terminó de saldar nunca esa historia. Claro, ni el peronismo ni la sociedad argentina. Hoy, 24 de marzo, tenemos, digamos, una fecha que nos obliga a pararnos, que es muy bueno eso, y a pensar y a repensar. Sin embargo, todavía la Argentina no tiene una síntesis nacional de lo ocurrido. Uh-huh. Yo me acuerdo que me tocó pasar por Uruguay en el año 83, creo 83, no me acuerdo, y en la plaza de Montevideo estaban los tupamaros haciendo mateadas y hablando con la gente, explicando su historia y explicando por qué dejaban las armas y volvían a la legalidad del Frente Amplio. Bueno, eso es una foto, digamos, un momento, pero Uruguay vivió un proceso que le permitió saldar esa historia. En cambio, en la Argentina nunca hubo una incorporación de los sectores de la conducción del peronismo de el proceso que habíamos vivido. La vuelta de Perón se produce por la lucha implacable de los jóvenes que nos incorporamos a esa resistencia, porque la resistencia venía decayendo, pero nunca la incorporó la conducción del peronismo como válida. Entonces, bueno, para que haya una síntesis histórica hace falta muchísima grandeza. Grandeza de quienes fuimos protagonistas y de quienes han gobernado por el lado del peronismo para poder tener propuestas que vuelvan a abarcar al conjunto del pueblo, que no se ha hecho. ¿Y crees que esa síntesis la está cerrando o la está intentando cerrar este gobierno a partir de, obviamente, un negacionismo? ¿Crees que hay algo de eso en cuanto a para nada. Este gobierno lo que está haciendo es retrotraer y abrir heridas, claro, para impedir ese proceso que naturalmente se tendría que dar. Uh-huh. ¿Por qué estamos diciendo que digan dónde están? Porque esa es la deuda. ¿Cómo vamos a avanzar en un proceso donde sabemos que todavía buscamos los nietos y que tenemos que buscar piedrita por piedrita para sacar el ADN de un huesito y saber que allí estuvieron? Entonces, hay que avanzar hacia un modelo de nación que nos integre, uh-huh, pero hay deberes que cumplir. Este gobierno no tiene ninguna intención de hacerlo. El pueblo lo tiene que forzar. El pueblo lo tiene que forzar. Y necesitamos esa síntesis para avanzar. Yo, cada vez que me llaman
para testimoniar que lo hago con gusto y con la responsabilidad de hacerlo. Te estamos haciendo hablar un montón, perdón. Pero es que la trajimos y bueno, no la podemos dejar ir. Tengo problemas con la voz hace mucho tiempo. No, está bien, está perfecto. Señalo, en primer lugar, a los sectores económicos que privilegiaron la paz de los cementerios para hacerse ricos y que hicieron una alianza económica con la dictadura en ese momento militar y al Poder Judicial. Y hablo de todo el Poder Judicial, Hablo de un Poder Judicial que aceptó, ya en el 64, el golpe de Onganía, aceptó un estatuto por encima de la Constitución. Y ellos se dedicaron solamente a perseguir militantes. Un Poder Judicial que aceptó nuevamente en el 76 leyes que salían de una supuesta CAL, se llamaba, que era una legislatura que armaron los milicos. Un Poder Judicial que aceptó condenas secretas. Yo, por ejemplo, tenía una condena secreta del Tercer Cuerpo. Ese juez que yo cuento, que tuvo las agallas de ir a allanar, le pusieron una bomba 2 o 3 veces en su casa. El hombre murió de un infarto hasta que pone la dictadura un juez que ahora está preso. Por eso también tengo para contar. Claro. Los juicios, todos los jueces, fiscales y defensores que tuvimos, los que estuvimos detenidos en Mendoza, están todos condenados. Bueno. Mendoza, que también sufrió una fuerte represión, ¿no? No, Mendoza fue tremendo. Mendoza, bueno, hay nombres muy conocidos como el de Paco Urondo. Chicos, perdón, me están matando por la cucaracha. Que se nos está yendo el tiempo y ya están los chicos del otro programa. Sí. Perdón, sé que soy lo más bestia que se puede... Disculpen, sé que en el chat también me van a decir. Pero bueno, lo que pasa es que la vida de todos los militantes, pero más también... Es que ustedes hacen preguntas largas, para sí, respuestas largas, sí, pero es verdad. van a haber otros momentos para seguir charlando. Nos debemos otra charla, tal vez con la vida, incluso porque es realmente muy interesante. Acá quedó el libro de muestra, pero quedó... Me gustaría de todos modos decir algo más. Yo creo que este 24 de marzo debiéramos forjar una consigna unificadora que diga: no queremos guerra, no vamos a ir a la guerra. Bien. El gobierno nacional nos ha involucrado en una guerra que de la cual no somos parte y queremos paz. Y tenemos que garantizar la paz y movilizarnos por la paz. Yo creo que esa es la prioridad de la hora, y me gustaría que este 24 de marzo, además de que florezcan los pañuelos, sea un clamor y una exigencia para que este gobierno ridículo no nos involucre en una guerra en la cual no tenemos nada que ver. Bien, muy claro y sí, muy puntual, y gracias porque no lo habíamos nombrado y me parece que viene muy bien la consigna para este 24. Y bueno, chicos, tenemos que despedirte, por Silvia. favor, sí, Intentamos conocer disculpas. tu historia, reflexionar un poco sobre aquel momento y sobre la actualidad. Obviamente que los tiempos del streaming quizás no nos acompañan, pero bueno, se viene una muy buena entrevista con la conducción del Centro de Estudiantes del IUPA. Vamos, IUPA. Y que Vamos. bueno, es un proceso... Acá Silvia se va a quedar vamos los escuchando. estudiantes, sí, por Pero supuesto. quédate ahí, seguimos Quédate. manejando acá en la vereda, loco. ¿Quieren saber algo? Vénganse al estudio, así me escuchan. Un proceso que nos interesa mucho, así que por favor no se vayan. Se alarga un poquito el programa, pero bueno, el cierre es magnífico. Así que por favor quédense Gracias. del otro lado. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a Silvia. ustedes.